Buenas noches para todos. ¿Cómo andan del otro lado? Hoy estamos aquí el día martes, raro. En general lo hacemos más fin de semana. Tenemos la presencia honorable del padre Luis Chumpem y de mi amigo Horacio Justo. Hoy para presentar un tema importante. Justo el otro día estábamos hablando con el padre Luis sobre algunas decisiones que se fueron tomando en la Santa Sede en las últimas semanas, podríamos decir, que han tomado bastante repercusión. Voy a poner un poquito en contexto, 5 minutitos para los que no saben qué ha pasado. Les voy a compartir pantalla para que puedan entender de qué va esto. Les voy a compartir. Aquí tenemos la primera nota del Vatican News. Las personas transexuales pueden recibir el bautismo. Esto ha hecho ruido cuando se ha escuchado y dice un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, firmado por el prefecto Víctor Fernández, argentino, Víctor Tucho Fernández, y aprobado por el Papa en la audiencia del 31 de octubre, expresa una opinión positiva si no crea escándalo entre los fieles. Esto ya después el padre y Horacio nos van a comentar. No hay ningún obstáculo para ser testigos en una boda, si el bautismo de los hijos de parejas homosexuales, aunque nazcan de gestaciones subrogadas. Y después dice, y los hijos de parejas homosexuales pueden ser bautizados incluso si nacen de vientres de alquiler, siempre que exista una esperanza fundada de que serán educados en la fe católica. Así lo afirmó el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en una respuesta firmada por el prefecto Víctor Manuel Fernández y aprobada por el Papa el 31 de octubre. Esta es una de las noticias que tenemos y yo quería mostrarles una más para poder presentar los temas y después poder abordarlos, ¿no? Con los especialistas, obviamente. Habrán escuchado en el último tiempo un obispo, Joseph Strickland, estadounidense de la diócesis de Tyler, que ha hecho una carta y ha expresado ciertos conceptos, ¿no? Voy aquí a compartirles. Joseph Strickland, el obispo al que el Papa Francisco expulsó luego de sus críticas a los intentos de reformas de la Iglesia Católica. La última noticia es que el Papa destituyó a este obispo porque ha dicho algunas cosas, ¿no? El Vaticano afirmó que el obispo sería relevado de sus funciones como resultado de investigaciones llevadas a cabo en su diócesis de Taylor, en Texas, Estados Unidos. Pero ustedes se preguntarán, bueno, a ver, ¿qué es lo que dijo? Yo me tomé el trabajo de agarrar la carta que este sacerdote, este obispo, ha escrito. No la vamos a leer todos, la tengo subrayado aquí. Es una carta que le hizo a los fieles de la diócesis porque estaba viendo ciertas cosas, ¿no? En un momento dice, el mensaje malvado y falso que ha invadido la iglesia, esposa de Cristo, es que Jesús es solo uno entre muchos y que no es necesario que su mensaje sea compartido con toda la humanidad. La carta es larga, sigue, yo lo tengo subrayado. Reiterar las siguientes verdades básicas que la iglesia siempre ha entendido desde tiempos inmemoriales y enfatizar que la iglesia existe no para redefinir las cuestiones de fe, sino para salvaguardar el depósito de la fe, como nos ha sido transmitido por nuestro Señor mismo a través de los apóstoles, santos y mártires. Después habla de, por ejemplo, la Eucaristía, el sacramento del matrimonio, las relaciones sexuales fuera del mismo, la creencia de que todos los hombres y mujeres serán salvados independientemente de cómo vivan sus vidas. Habla de tomar la cruz, pero aquí en rojo está como lo más importante que he subrayado. Dice, esto fue previo al sínodo de la sinodalidad. En las próximas semanas y meses, muchas de estas verdades serán examinadas como parte del sínodo sobre la sinodalidad. Debemos aferrarnos a estas verdades y ser cautelosos ante cualquier intento de presentar una alternativa al Evangelio de Jesucristo o de impulsar una fe que hable de diálogo y hermandad mientras intentamos eliminar la paternidad de Dios. Cuando buscamos innovar en lo que Dios, en su gran misericordia, nos ha dado, nos encontramos en un terreno traicionero. La base más segura que podemos encontrar es permanecer firmemente en las enseñanzas perennes de la fe. Lamentablemente es posible que algunos tilden de cismáticos a quienes no están de acuerdo con los cambios que se proponen. Posteriormente a esto salió la nota que les compartía, donde fue destituido el sacerdote, el obispo Joseph Strickland.
Habiendo presentado esto, los dejo a ustedes, padres, si querés arrancar vos primero, después seguir Horacio, con lo que quieran hablar, comentar, explicar sobre toda esta cuestión, si quieren arrancar primero con el tema de los bautismos y después seguir por aquí, como ustedes gusten, como ustedes quieran, arrancamos. Buenas noches. Quisiera yo arrancar más que todo con lo que tiene que ver con los bautismos, ¿no? Porque además he preparado ese tema, pero haciendo una pequeña aclaración. O sea, lo que yo diga no significa de que sea cismático o que me ponga quizás a favor de todo lo que diga el documento, ¿no? Porque obviamente vivimos tiempos un poco difíciles para la iglesia y estamos un poco en tiempos de confusión, ¿no? Que a veces los que leemos los mismos documentos también como que no vemos tan claro para dónde va, ¿no? Quizás la intención que tiene el prefecto, ¿no? El actual prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, ¿no? Lo que sí siempre digo, hay que siempre defender el depósito de la fe, lo que se ha ido practicando de manera inmemorial. Si alguno dice hay que adaptarlo a los tiempos actuales, pues sin olvidar lo esencial, ¿no? Teniendo en cuenta también los problemas que se presentan, porque antes, obvio, no había tanto estos problemas de si se presentaba una persona homosexual o ya transexual, quizás ya utilizando tratamiento hormonal. Ahora se están presentando otros casos y vienen estas preguntas, ¿no? Voy a ver si puedo hacer la presentación. Eh, voy a subirlo un ratito. Eh, Bueno, voy a basarme en lo que es el derecho canónico y también un poco en un libro litúrgico que es el Ritual de Iniciación Cristiana para Adultos, que es el RICA, ¿no? Que más o menos nos dan una orientación y además también de la instrucción sobre el bautismo Pastoraliz Actio, ya que de 1980, que habla más del bautismo de niños, ¿no? Un ratito, creo que si me lo pueden poner, ya lo he subido. ¿Dónde lo tenés? ¿Está subido acá? A Sí, lo ver, he subido. Sí, se nota. dame un segundito porque no lo estoy viendo y ahí lo subo. A ver. Ahí está. Ok. Claro, he puesto yo bautismo y LGTB. Bueno, creo que la imagen me ha jugado una mala pasada. Sobre el bautismo, la admisión de padrinos con atracción al mismo sexo y disforia, ¿no? En un programa que tuve con la doctora Lola Shin, ella, que es psicóloga que ha estudiado tratamiento de personas homosexuales, explica muy bien esta diferencia entre atracción al mismo sexo y disforia, ¿no? Muy bien. Derecho canónico, ¿no? Código de Derecho canónico, cuyas siglas es CIC por sus siglas en latín, Codex Juris Canonici, ¿no? En el canon 864 dice, es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado y solo él, ¿no? Ahora, para que pueda bautizarse un adulto, dices en el canon 865, parágrafo 1, ¿no? Para que pueda bautizarse un adulto, se requiere que haya manifestado su deseo de recibir este sacramento, primero, ¿no? O sea, cuando se habla de un adulto, el adulto quiere manifestar ese deseo de bautizarse, ¿no? Esté suficientemente instruido sobre las verdades de la fe, ¿ok? Y las obligaciones cristianas y haya sido probado en la vida cristiana mediante el catecumenado. Entonces, una de las cosas del catecumenado, que también se observa en el ritual, ¿no? Es el día de exhortar además a que tenga dolor de sus pecados, o sea, arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento como para que pueda ser admitido a ser bautizado, ¿no? Un adulto, hablamos de un adulto. Entonces son tres cosas. Entonces, primero que obvio, tiene que no estar bautizado. No, si no está bautizado, se le puede bautizar siempre y cuando esta persona adulta manifieste ese deseo, ¿no? Y además, no solamente basta con el deseo, sino también que debe ser instruido sobre las verdades de fe y las obligaciones cristianas, que ahí vienen también las obligaciones morales, y junto con ello, pues, tener esta etapa del catecumenado donde se le es probado si es que hay un avance, ¿no? En su vida cristiana, que además incluye lo que es la conversión. Entonces, bueno, lo otro puede ser bautizado un adulto que se encuentre en peligro de muerte si teniendo algún conocimiento sobre las verdades principales de la fe manifiesta de cualquier modo su intención de recibir el bautismo, ¿no?
bueno, lo demás no lo veo, pero sí, o sea, está en peligro de muerte, obviamente, pues se le bautiza. Yo he tenido la oportunidad de bautizar a personas moribundas, adultas, que obviamente han manifestado ese deseo, pues he ido, les he bautizado, les he confirmado que ahí lo permite, no permite hacer la confirmación, ¿no? En caso de muerte. Quiero ver algo aquí también del ritual, ¿no? Porque en el derecho canónico, ahorita no me acuerdo qué canon, no te muestra todas las normativas de los actos litúrgicos. ¿Por qué? Porque ya el mismo ritual, los mismos rituales, tienen ya las normativas, ¿no? Y más o menos te indican qué cosa se tiene que hacer, ¿no? Entonces, dice aquí, ¿no? Aunque el ritual de iniciación cristiana comienza con la admisión o entrada en el catecumenado, sin embargo, el tiempo precedente o precatecumenado tiene gran importancia, ni se debe de omitir ordinariamente. Este periodo se hace la evangelización, o sea, se anuncia abiertamente y con decisión al Dios vivo y a Jesucristo, enviado por él para salvar a todos los hombres, a fin de que los no cristianos, al disponerles el corazón del Espíritu, el Espíritu Santo, crean, se conviertan libremente, ojo, aquí en la etapa antes del catecumenado dice, se conviertan libremente al Señor, se unan con sinceridad a Él, quien por ser el camino, la verdad y la vida, satisface todas sus exigencias espirituales, ¿no? Entonces ya te dice, ¿no? Incluso el ritual que antes de admitirlo al catecumenado, que es la etapa propia de preparación hacia el bautismo y hacia los sacramentos de iniciación, o mejor dicho, hacia la vida cristiana, se les dice que hay una etapa previa donde se le anuncia, ¿no? A los no cristianos la vida en Cristo, ¿ok? Que esto les mueva a la conversión, así como hizo San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, ese discurso, entonces mueve, ¿no? A muchas personas a querer bautizarse porque quieren convertirse, les da este deseo, ¿ok? Por eso mismo, vamos a pasar ahora a la siguiente parte, el bautismo de niños, ¿no? En el canon 868, parágrafo 1, para bautizar lícitamente a un niño se requiere lo siguiente, que den su consentimiento a los padres, no lo pases, ya, al menos uno de los dos o quienes legítimamente hace sus veces, ¿no? Que puede ser un apoderado, ¿no? Por algún motivo. Aquí también incluye los padres adoptivos, ¿no? Cuando habla de padres puede ser los padres biológicos o los padres pues adoptivos que tienen todas las prerrogativas de un padre de familia. Dos, que haya esperanza fundada, ojo, que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica. Ya sin prejuicio del parágrafo 3, que ahorita vamos a ver. Si falta por completo esa esperanza, debe diferirse el bautismo, según las disposiciones de derecho particular, haciendo saber la razón a sus padres. Creo que con esto queda respondido lo que dice el dicasterio acerca si se puede aceptar que se bautice a un niño cuyos padres son homosexuales o transexuales, ¿no? Ahí dice, o sea, tiene que haber garantías. Esto no solamente lo dice el derecho canónico, no lo he descargado ni lo he puesto en diapositivas, pero voy a leer ahora lo que es la instrucción sobre el bautismo pastoralis actio, ¿ya? En el punto número 28, ¿ya? Dice en el punto número 1, número 28, punto número 1, que el bautismo necesario para la salvación es el signo y el instrumento del amor previniente de Dios que libra del pecado original. Es cierto, cuando un niño nace, lo mejor es bautizarlo lo más pronto, ¿no? Y comunica la participación en la vida divina, ¿ok? Dos cosas, libra del pecado original, lo sabemos por catequesis, y comunica la participación en la vida divina. De suyo, el don de estos bienes a los niños no debería aplazarse. Eso es por norma general, ¿no? Un principio, no puede aplazarse que los niños reciban este bien, ¿no? Por su propia salvación. Pero vamos al segundo punto que lo voy a leer, no lo he puesto en diapositiva, me van a disculpar. Dice, deben asegurarse, lo que dice este canon, ¿no? Deben asegurarse unas garantías para que este don pueda desarrollarse mediante una verdadera educación de la fe y de la vida cristiana, de manera que el sacramento alcance su verdad total, ¿no? Ahora, estas garantías normalmente son proporcionadas por los padres o la familia cercana, aunque diversas suplencias sean posibles en la comunidad cristiana, ¿ya? Si los padres no dan esta garantía, puede ser que quizás los padrinos lo den, o la familia cercana, la abuela, el abuelo, no sé, los tíos, que por allí ellos mismos se comprometan, o la misma comunidad cristiana que puede encontrar algunas suplencias, ¿no? En los casos más extremos. Pero si estas garantías no son serias,
podrán llegarse a diferir el sacramento y deberán también rehusarse si estas son ciertamente nulas, que eso ya queda más o menos a criterio del mismo párroco, que es el que evalúa, ¿no?, esta situación. Obviamente en la práctica esto no se da porque quien viene y pide bautismo igual se le da, con 3 charlitas, ¿no? Que obviamente en mi experiencia personal prefiero que sea una preparación más intensa y quizás con más tiempo, porque obviamente los padres son los responsables de educar en la fe. Ahora, si estas garantías no se dan, que obviamente esto lo que estoy diciendo va subordinado al principio de salvación, ¿no?, universal, debería diferirse, ¿no? Dice, incluso rehusarse si es que estas garantías no se dan, ¿no?, de que este don crezca, ¿no? Obviamente que esto, vuelvo a decir, ya queda a criterio, ¿no?, de cada párroco o de cada ordinario del lugar, y pues si alguno dice, bueno, vamos a bautizarlo porque yo no quiero que este niño viva con el pecado original, bueno, pero lo mejor es que se den estas garantías, ¿no? Incluso no estaría mal si digo, mira, no me ofreces esas garantías porque, por ejemplo, ¿no?, tú eres narcotraficante y tu esposa trabaja en un nightclub. Prefiero mejor que dejen eso y que haya una conversión total de la familia, que yo podría aplazarlo. Con respecto, me estoy adelantando al tema, ¿no? Si son 2 personas homosexuales o transexuales, también es una forma de evaluar. O sea, oye, ¿ustedes dos saben en qué situación están? Sí. Pienso que debería haber una conversión familiar. Y si no dan esas garantías, y es que no hay nadie quien supla quizás esta educación, pues es mejor que se aplace, ¿no? Entonces, dice el niño de padres católicos, el parágrafo 2, e incluso de no católicos en peligro de muerte, puede lícitamente ser bautizado aún en contra de la voluntad de sus padres, ¿no? Entonces, esos ya son, bueno, eso ya no voy a leerlo porque creo que ya no viene el tema, pero bueno, menos ya saben, ¿ya? Ahora, ¿un transexual puede ser bautizado? Me van a disculpar que haya puesto 2 textos en italiano y uno en castellano, porque no encontré el texto en español, así que tuve que leerlo en italiano. No soy buen traductor, así que me van a disculpar si la traducción no está buena, ¿ya? Eh, bueno, dice in italiano: un transessuale che si fosse anche sottoposto a trattamento ormonale e a intervento chirurgico di attribuzione di sesso, può ricevere il battesimo alle medesime condizioni degli altri fedeli, se non vi sono situazioni in cui c'è il rischio di generare pubblico scandalo o disorientamento nei fedeli. Nel caso di bambini o adolescenti con problematiche di natura transessuale, se ben preparati ed esposti, questi possono ricevere il battesimo. En español, con mi pobre italiano, ya, no importa. Si por ahí está sucio de avanzo, me corrige, ya, porque ya se viva ya. Un transexual que también se haya sometido a tratamiento hormonal o a una intervención quirúrgica de atribución de sexo puede recibir el bautismo en las mismas condiciones de los demás fieles, ¿no?, si es que no hay riesgo de generar escándalo público o desorientación en los fieles. En el caso de los niños o adolescentes con problemas de naturaleza transexual, si están bien preparados o dispuestos, pueden recibir el bautismo. A ver, vamos a ver un ratito, ¿no? Partamos de lo que dije del derecho canónico de los rituales, ¿no? Lo que se dice es que ¿quién puede recibir el bautismo? Toda persona humana, ¿no? Todo ser humano, que no esté bautizado y solo él. Ok. ¿El transexual es un ser humano? Sí, no es un ser de otra galaxia. Tiene un problema, voy a decirlo así, aunque no sé si mejor recurro a la autocensura para que no haya problemas. ¿Tiene un problema? Sí, tiene un problema. Aunque no lo quieran aceptar, sí, tiene un problema psíquico, psicológico, entonces, psicoespiritual incluso puedo decir. O sea, tiene un problema, ¿no? Que tiene que ser sanado, tiene que ser tratado, ¿ok? Entonces, como dije también allí, ¿no?, según lo que dice el derecho canónico y también el ritual de iniciación cristiana para adultos, lo que se busca y lo que hay que ver es que esta persona sea aprobada, ¿no? Sea aprobada en su fe, ¿no? Por eso dice, no puede recibir el bautismo en la misma condición de los otros fieles. O sea, ¿qué condición se le pide? Pues obviamente que pase por una etapa de instrucción cristiana donde también sea aprobado por medio del catecumenado, donde pues se constate de que puede haber un deseo de conversión y más aún, que hay una conversión progresiva. Para eso es el catecumenado, para ver, ¿no? Incluso si es que vemos que esta persona no, pues le falta, ¿no?, cierta
ciertas disposiciones, pues se va quizás aplazando un poquito la recepción de los sacramentos de iniciación, ¿no? Se ve. Aunque la iniciación cristiana, pues no es que sea el fin, ¿no? O sea, lo último, la recepción de los sacramentos, ¿no? Sino que son compañeros de camino, o sea, te introducen para que sigas tu vida cristiana. ¿Ok? Entonces, lo que sí dice el documento, que puedo afirmarlo, es que lo que sí pide es que estas personas estén correctamente preparadas. Ahora, para eso están los rituales, para eso está también derecho canónico, para eso está también los manuales de catequesis que indican que la persona tiene que tener un deseo de conversión. Es decir, si esta persona transexual quiere ser bautizada, que tenga esta disposición de querer salir de esa condición, ¿no? Ya sé que en el caso de los que están teniendo este tratamiento hormonal, yo no soy experto en esto, no soy médico. Me decía alguna persona que había tratado con algunas personas transexuales o transgénero, como le dicen, que cuando ya se someten a un cambio hormonal, como que hay cosas que son irreversibles, ¿no? Pero vamos, al deseo de conversión y al deseo de no seguir en los actos pecaminosos, ¿no? Que pueden generar quizás esas tendencias, ¿no? Claro, puede ser un poco ambiguo y se puede entender mal, y pueden decir, entonces, me voy a bautizar, yo que soy homosexual, me voy a bautizar y pues está bien que el Señor abre la puerta a todos, sí, abre la puerta a todos, pero para que te conviertas, para que cambies, no para que sigas en la misma condición. Ese es para todos, esa es regla general para todos. No es únicamente para un tipo de personas, no es para todos. Un delincuente que quiere bautizarse tiene que dejar de ser delincuente. Un narcotraficante que quiere bautizarse tiene que dejar de ser narcotraficante, progresivamente. Una persona que sea proxeneta tiene que dejar de ser proxeneta para poder acceder al bautismo, ¿no? Tener ese itinerario de fe, ¿no? Voy a avanzar para no... Entonces, al mismo tiempo voy a leerlo todo en castellano, ya porque he puesto la traducción. Dice también el documento, no he puesto todas las cosas del documento, pero voy viendo, ¿no? Al mismo tiempo es necesario considerar lo siguiente, especialmente cuando existen dudas sobre la situación moral objetiva en el que se encuentra una persona, como también sobre las disposiciones subjetivas para la gracia, ¿no? Bueno, disposición moral objetiva y disposición subjetiva son cosas que tienen que ir de la mano, ¿ok? Ahora, en el caso del bautismo, la Iglesia enseña que cuando el sacramento es recibido sin el arrepentimiento por los pecados graves, el sujeto no recibe la gracia santificante, pero sí recibe el carácter sacramental. Acá hay un problema, ¿no? Yo sé que quien es entendido en estos temas puede encontrar quizás una especie de contradicción. A ver, les aclaro algunas cosas. El carácter sacramental lo recibimos, ¿no? El problema es que si uno recibe sin las disposiciones adecuadas el bautismo, si bien sí, está el carácter, se imprime el carácter, pero el problema es que la disposición no va a ser siempre buena y la gracia, ¿no? No se va a dar del todo hacia la persona, me refiero, ¿no? No es que, padre, usted está limitando, no, Dios da su gracia. El problema es que el recipiente, ¿no? El recipiente muchas veces no está dispuesto, ¿no? Para recibir todos esos auxilios y la gracia santificante, aunque, pues obviamente se hace hijo de Dios, ¿no? Entonces, en el caso, eso es lo que dice, ¿no? El carácter sacramental, no va por allí. Incluso habla de Santo Tomás de Aquino, que dice lo mismo, habla de San Agustín, ¿no? Más o menos va pintando por ahí la cosa, ¿no? Que yo entiendo que puede ser ambiguo y falta más claridad en el documento como para decir las disposiciones concretas. O sea, yo digo, las disposiciones o las condiciones ya están puestas en el derecho canónico, están puestas en los rituales, están puestos también en las mismas manuales de catequesis que puede tener una diócesis, ¿no? Es lo que exige una conversión interior, exige un deseo de querer ser instruido y por tanto dejar quizás las malas costumbres. Por algo en el mismo ritual, en la misma celebración del bautismo, están las renuncias y la profesión de fe, ¿no? Incluso en el mismo tiempo del catecumenado hay oraciones de exorcismo, ¿no? Como para entender que obviamente lo que se nos pide es una buena disposición para recibir la gracia santificante y no solo el carácter sacramental, ¿no? Incluso acá está la elección del nombre, ¿no? Que es el segundo grado después del catecumenado, cuando pasan a ser elegidos después de un tiempo de preparación, ¿no? Y de ser probados, incluso de consultar a la comunidad cristiana, ¿no? Entonces, por eso digo, sí, es cierto, el carácter sacramental se da de todos modos si hay una persona que, como se ha dado muchas veces, ¿no? Que no está con las disposiciones adecuadas. ¿Y cuántas veces
he ido a una comunidad y he encontrado adultos que se han bautizado sin la clara idea de lo que es ser un cristiano, ¿no? Entonces sí, se da el carácter sacramental, se hacen hijos de Dios, pero las disposiciones no son las adecuadas, ¿no? Ahora, lo que se puede malentender y lo que da pie al documento es que, a ver, entonces, si se hace hijo de Dios, entonces no es necesario que se convierta. Puede, dar, puede darse a entender eso, ¿no? Pero no es así tampoco, ¿no? Si alguien me quiere cortar, me corta nomás y ese es su comentario, ¿no? No hay problema. Ahora, con respecto a los padrinos, vamos con respecto a los padrinos. Está bien, ¿no? El tiempo, no me excedo. No. Ahora, si querés, anda dándole algún redondeo y así entra Horacio. Ya que vamos con los padrinos y lo dejo a unos padrinos y le dejo a Horacio y ya después yo continúo con lo que tengo que continuar. Vamos, ¿no? En la medida de lo posible, dice el canon 872, a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino, ¿no? Cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza y juntamente con los padres presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo. Entonces, para que alguien sea admitido como padrino, haya sido elegido por quien va a bautizarse, en el caso de los adultos, o por sus padres, o por quienes ocupan su lugar, o faltando estos, por el párroco ministro, y que tenga capacidad para esta misión, ¿ok? E intención de desempeñarla. Haya cumplido 16 años, a no ser que el obispo diocesano establezca otra edad, o que por justa causa el párroco o el ministro consideren admisible una excepción, ¿no? Entonces, 16 años aquí en Perú, 18. Hace poco bautizamos a unos jóvenes de la catequesis de iniciación cristiana y una catequista que tenía 16 años tuvo que asumir como madrina. ¿Por qué? Porque es una chica muy preparada y pues obviamente el padre dijo, el párroco, sí, es catequista además, puede, ¿no? Y si la otra bautizanda, la catecúmena, le da, tiene mucho respeto, sí, que lo tiene de hecho, entonces normal. Ahora, debe ser católico, esté confirmado y ha recibido ya el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe, y le he puesto en negrita, ¿no? Una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Cuando es congruente con la fe, por eso que nosotros decimos, ¿no? Y una de las condiciones que me va a decir, padre, pero ¿dónde está esto de que tienen que ser casados por la iglesia? Vida congruente con la fe, ¿no? Ahí está. Vida congruente con la fe también implica que el padrino, obviamente, sea una persona ejemplo de vida cristiana. No esté afectado por una pena canónica legítimamente impuesta o declarada, ¿no? Que no sea el padre o la madre del que va a ser bautizado. Esas son las cuestiones de los padrinos. Ahora quisiera ver yo en el caso de lo que es los padrinos para terminar ya, en lo que es el RICA, ¿no? Dice, según costumbre antiquísima de la iglesia, no se admite a un adulto al bautismo sin un padrino tomado entre los miembros de la comunidad cristiana. Incluso acá dice, tomados de los miembros de la comunidad cristiana. ¿Ya? Este padrino le habrá ayudado al menos en su última fase de preparación al sacramento, que es la parte de la elección y las entregas. ¿Ya? Y después de bautizado, contribuirá a su perseverancia en la fe y en la vida cristiana. Entonces, dice también, el bautismo del niño, de edad catequética, debe haber también un padrino. Representa a la familia como extensión espiritual de la misma, y a la iglesia madre. Y cuando sea necesario, ayuda a los padres para que el niño llegue a profesar la fe y expresarla. ¿Ok? Entonces, también igualito, ¿no? Las condiciones que pone es casi las mismas que ponen en el derecho canónico, ¿no? También está la pregunta, ¿no? Aquí, padre, ¿puede ser una persona de otra iglesia que no sea católica? Puede ser admitido como testigo, no como padrino, pero siempre y cuando junto a un padrino católico, ¿no? Entonces ya hay determinaciones que ya pondrá el ordinario del lugar. Pero quiero hacer énfasis en esto ahora con respecto a las personas homosexuales, a las personas transexuales, ¿no? Que quizás, bueno, vamos con esto, ¿no? Del documento acerca de los padrinos. Bueno, ya no lo he puesto aquí. Claro, decía el documento de respuesta, ¿no? Que eso no lo dije al inicio. Este documento es una respuesta que da el dicasterio al monseñor José Negri, que es obispo de Santo Amaro en Brasil, ¿ya?
le da esta respuesta de que si puede ser una persona transexual, obviamente con las disposiciones adecuadas, más o menos dice por allí, siempre y cuando no haya escándalo, ¿no? Ahora, respondiendo a esto, pues yo me amparo en lo que dice el derecho canónico. Vamos a verlo de esta manera. Si se pide que el padrino lleve una vida congruente con la fe, y es más, en el bautismo de adultos, en la etapa del catecumenado y de la elección, se les pide que los padrinos sean quienes acompañen a los neófitos, y más aún si son niños, que les ayuden a profesar la fe recibida, tanto en edad no catequética como en edad catequética. Entonces, ¿qué cosa se pide? A ver, les pregunto a ustedes. Una persona transexual que no tenga signos de conversión y que no lleve una vida cristiana fructífera, ¿podrá ser un buen ejemplo para ser padrino? Es la pregunta que pongo. ¿No? Además, si es un transexual que no ha hecho nada como para poder ayudar o poder tratar su condición, ¿no? Y poder sanar las heridas que tiene, podrá ser un buen padrino. Y no solamente no me vayan a entender, no me vayan a malentender, no lo digo únicamente porque sea transexual o sea homosexual o sea una persona con disforia, ¿no? Toda persona que no reúna estos requisitos de ejemplo de vida cristiana, pues obviamente el mismo derecho canónico y el ritual de iniciación cristiana, como también puede ser el ritual de bautismo de niños, recomienda de que sea una persona idónea, ¿no? Que haya tenido un proceso de conversión, que lleve una vida congruente con la fe, ¿no? A eso va la aclaración. Entonces, hasta aquí mi intervención por el momento y bueno, dejo el espacio al micrófono. Voy a dejarlo a Horacio, pero antes de darle a Horacio, una cosa que me estaba olvidando decir, por si acaso, vuelvo a reiterar, yo no soy cismático, yo solamente quiero que las cosas queden claras, pero tampoco doy pie a otras personas que están malentendiendo las cosas y comienzan a incluso insultar al Papa, ¿no? Que tampoco es la intención, ¿no? Que se desprestigie al Papa o a los obispos, no, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener cuidado con los que se van al extremo del cisma, pero también no hay que acusar de cismáticos a aquellos que queremos aclarar las cosas y queremos que se respete mucho el depósito de la fe. Muy bien, dejo el micrófono a Horacio. Gracias, padre. Bueno, Horacio. Bueno, mi intervención va a ser claramente que mucho más breve que lo que puede aportar el padre, que es palabra autorizada en este punto. Respecto al tópico que hoy nos convoca, es complejo poder hablar en tiempos de tanta perplejidad para un simple laico, porque si algo ha caracterizado a los tiempos que corren, es lo que el propio San Pío X ya denunció en su encíclica Dominis Pascendi Gregis, en torno a lo que es el modernismo religioso. Y no voy a dar ni siquiera alusión a tal o cual persona porque no viene el caso, sino a las ideas. Las ideas propias de lo que se condena desde la propia iglesia, insisto, no es una tesis que tomo por fuera de la iglesia católica, sino que estoy tomando y quiero rescatar este punto. Desde dentro de la propia iglesia católica es la idea de modernismo religioso. Así como si yo quisiese criticar el liberalismo, puedo recurrir a lo que León XIII muy bien enseña. Así, si yo quiero denunciar y criticar lo que es el comunismo o lo que es la teología de liberación, de acuerdo a lo que la propia iglesia enseña, puedo criticar lo que es el modernismo religioso conforme a lo que la propia iglesia enseña y no apartarme del depósito de la fe. Si en ese sentido, con suma prudencia, algo que siempre se ha marcado es que el modernismo religioso está caracterizado por, y principalmente, la ambigüedad. La ambigüedad es lo que permite a que uno, en una lectura, pueda defender tanto una tesis como la visión antagónica de dicha tesis. Si uno es ambiguo, y voy a dar un ejemplo concreto, puede considerar cualquier postura válida, y es un problema propio del lenguaje. Entonces, de allí la importancia de la precisión. Veamos un caso concreto. Si yo dijese en este momento, delante de un musulmán, delante de un judío, delante de un ateo, somos todos hijos de Dios. Es ambiguo. Alguien diría, somos todos hijos de Dios, en tanto que heredamos el legado de Adán. Pero también habría que discutir luego si somos o no somos hijos de Dios conforme el bautismo.
Entonces, como estamos viendo aquí, simplemente una frase con gran profundidad teológica puede habilitar a veces a ciertos malos entendidos. Y en ese sentido, la prensa hegemónica es especialista al respecto. Cuando me tocó analizar, y acá queremos ser cuidadosos con lo que vamos a decir, las dos noticias que hoy nos convocan principalmente, que fueron la apertura del programa, he tratado de ser lo más equitativo posible y esto me valió críticas de ambos lados. Me valió críticas de ambos espacios. Cuando defendí lo que era la tesis del bautismo, yo siempre dije que ante la duda y aún en ciertas ambigüedades, pero que uno ve el documento, no lo que la prensa dice, el documento, uno favorece el bautismo, uno favorece el sacramento. Obviamente que marqué que hay un gran cuidado para algunos aspectos que me parece prudente. Curiosamente, en el sacramento del matrimonio pareciera que no hay una misma insistencia, no hay un camino de fe, que incluso ahí se favorece ciertas nulidades y eso va en detrimento de lo que es la propia familia. Entonces, habría que quizás repasar pastoralmente qué sucede con los matrimonios hoy. Hoy es más fácil divorciarse y separarse y conozco personas, lamentablemente, católicos, que han hecho un abuso de la nulidad matrimonial con tal de juntarse en nuevas nupcias, lo cual es objetivamente un pecado condenado por la Iglesia históricamente. Porque el matrimonio era válido porque estaba la forma, estaba la materia, estaba el ministro, estaba la intención, estaban todos los elementos del matrimonio. Pero bueno, no viene al caso hoy día. Eso por un lado, respecto a una tergiversación que se hizo respecto a el bautismo de transexuales. Respecto a los padrinos, se dice, pueden ser sí y una serie de presupuestos que claramente ningún activista los cumple, pero ante la duda sirve para decir que ya se ha permitido. El gran problema que sí rescato es la sanción que padeció el obispo Joseph Strickland, donde se alude a una falta de respeto que hubo en contra de su santidad, donde yo no desconozco que haya existido quizás y posiblemente un exceso en la dureza de ciertos términos dirigiéndose al Santo Padre, y no desconozco que es potestad, conforme el derecho canónico, de aplicar una sanción con tal de mantener la disciplina dentro del clero. O sea, no desconozco este punto, lo he considerado, lo he analizado. Lo que sí yo sostengo, y volviendo al tema de la ambigüedad y la interpretación, y con esto yo concluyo, es lo siguiente. Resulta muy llamativa la posición que hoy el católico intenta entender. No voy a juzgar jamás las intenciones del Santo Padre. Simplemente explico lo que uno como un simple laico observa y lo he hablado con muchos sacerdotes buscando explicación al respecto. Lo voy a explicar ya no como docente de filosofía, ya no como director de un medio periodístico, lo voy a explicar como un simple padre. Yo tengo dos hijas. Supongamos que yo a mi hija mayor, porque me dice, papá en la mesa, y esto me ha pasado, sos un loquito, porque a veces mi hija juega y a veces los chicos te dicen algo que uno puede considerar una falta de respeto. Y yo por esa palabra que me dijo en la mesa, delante de mi familia, sos un loquito, yo a mi hija mayor le pegase 3 chirlos, la encierro en la habitación, la dejo 2 días seguidos sin comer postre, le quito los juguetes durante una semana. Durísima la sanción porque me dijo, papá, sos un loquito. Alguien diría, conforme el derecho natural, es tu potestad como padre establecer esa sanción. Pero luego viene mi otra hija, raya las paredes, escupe sobre mis libros, me desenchufa la computadora en mitad de un vivo. Y yo simplemente digo, hay que tener misericordia con mi otra hija. Esto yo lo digo como simple laico católico. Insisto, no es juzgar de intenciones, es que se entienda que a veces nos encontramos con este mensaje confuso, donde uno dice, puede ser legítima la autoridad aplicada con una hija, pero ¿qué mensaje le quedaría a las amigas de mi hija sancionada? Porque pareciera ser en el ejemplo que yo he dado, de que no me importa mantener el orden en mi hogar, la tradición en mi hogar,
la disciplina y la justicia en mi hogar. Pareciera ser que lo que a mí me afecta no es mi hogar, mi familia, con todo lo que ello implica. Pareciera ser que si mi otra hija insulta a mi esposa, misericordia. El problema pareciera ser que si me insultan a mí en mi persona es donde hay un rigor excesivo. Y eso es llamativo. Eso a muchos nos hace reflexionar y muchos que me han criticado siempre me respondieron de la misma manera. ¿Quién sos vos para juzgar al Papa? Y yo no estoy juzgando al Papa. Yo lo que estoy diciendo es, ¿cuál es el criterio de justicia conforme el propio Vaticano para uno comprender, para uno saber que se está actuando conforme derecho? Recuérdese que uno como laico legítimamente puede discernir sobre aquello que no es dogma, y los dogmas católicos no son infinitos. Hay que saber diferenciar lo que es una actividad pastoral susceptible de discernimiento de lo que es el propio dogma, donde uno como católico, y yo estoy confeso hace 2 años, yo hice la confirmación, perdón, hace 2 años, uno los acepta. Entonces, habiendo aclarado esto, lo que sucede con el caso de obispo Joseph Strickland, más allá de su falta de respeto que se dio en una situación muy concreta que se hizo pública, tenemos que considerar lo que han sido los cierres de los seminarios más ortodoxos y conservadores, lo que han sido la destitución de otros sacerdotes donde incluso se les quitó la función sacerdotal, donde ha habido sanciones disciplinarias muy duras a otros cardenales. Tenemos que recordar la actitud que hubo con aquellos que plantearon ciertas dubias, el trato que se les tuvo, y la diferencia que ha habido, por ejemplo, con obispos que jamás fueron irrespetuosos con la persona, pero que abiertamente, y digo porque tengo las capturas de pantalla y los registros que he ido llevando en estos años de investigación, en contra de la tradición, concretamente, y esto sí lo puedo decir porque es una persona pública, James Martin. James Martin llegó a blasfemar en junio de este año diciendo que era totalmente compatible el mes del Sagrado Corazón con el mes del orgullo LGBT y que ambas formas de proselitismo y activismo, ya sea la devoción al Sagrado Corazón o el activismo LGBT, eran por demás compatibles. Y en este caso, no es como alguien me dijo, no se sabe si se hizo sanción o no. Yo lo investigué, no hubo sanción alguna. Muy por el contrario, James Martin sigue oficiando en su espacio. No voy a entrar ni siquiera aquí a juzgar de por qué, habiendo tantos sacerdotes de tan buena fe y de tan sana doctrina, han quedado por detrás de obispos como Tucho Fernández, que quienes somos de Argentina conocemos su trayectoria, sin ir más lejos, su obra que él defendió ya estando en el dicasterio de la fe como Sáname con tu lengua, que era una obra cuasi obscena de catequización hacia adolescentes. No voy ni siquiera a juzgar esa intención. Estoy hablando estrictamente de lo que es la sanción disciplinaria, donde unos son misericordiados y otros de repente corren con una suerte distinta. Insisto, no es juzgar, es yo como un simple padre que va todos los domingos a misa con la familia, hay cuestiones que nos exceden. Nos excede ver por qué aquellos sacerdotes que desean oficiar una misa sellada a perpetuidad por San Pío V en Panamá son sancionados y otros obispos que han blasfemado, promoviendo incluso movimientos sismáticos en Alemania, carecen de toda sanción. Entonces, es aquí donde uno se encuentra de repente perplejo ante esta realidad. Perdón la extensión. Gracias, Horacio. Creo que se va desprendiendo mucho material de todo lo que van diciendo, de todo lo que van agregando. Yo solamente agrego una cuestioncita a nivel psíquico. Cuando no hay la información necesaria, uno tiende a hipotetizar porque tiene que hacer un relleno justamente de ese vacío. Acá hay información, pero es una información confusa,
uno a veces no sabe bien dónde pararse, y Horacio creo que el mejor ejemplo que dio fue el que graficaba a sus hijas, ¿no? Por un lado una con una conducta, por otro lado otra, una conducta punitiva y una conducta que básicamente es un dejar hacer constante. Eso genera confusión en el seguidor, eso genera mucho cortocircuito, podríamos hablar mal y pronto, y ahí es donde empiezan las hipótesis, empiezan los juicios, porque no está claro. Entonces, solamente agregar esta cuestión a nivel psíquico, qué es lo que ocurre cuando no se puede sacar una conclusión necesaria, se generan hipótesis por falta de información para llenar un vacío que es intolerable para la psiquis en este caso. Punto ahí agregando esto. Padre, ¿qué querés agregarnos? Por si acaso, quede claro que el documento no dice que se tiene que bautizar a las personas transexuales y más, no, sino que también pone las condiciones que he puesto en el derecho canónico, aunque también habla del carácter sacramental, que el carácter sacramental puede, en caso de que una persona, no solo transexual, sino también otra persona haya recibido el bautismo sin haber tenido estas etapas previas que se pide, puede el carácter mismo sacramental en un momento puede facilitarle pues la recepción de la gracia, ¿no? Y una conversión después, ¿no? Pero obviamente lo que se quiere en toda persona humana es que haya esos procesos, ¿no? Previos que son necesarios para recibir la gracia santificante, ¿no? Y la conversión que se pide, no es simplemente echarle el agua en la cabeza y ya está, ¿no? Tampoco estamos negando de que una persona con tendencia homosexual o en todo caso que esté ya en tratamiento hormonal pueda acceder al bautismo. No, no se le niega, pero se le pide las condiciones que se le pide a todo ser humano que quiere ser bautizado, ¿no? De todo fiel. ¿Qué cosa? La conversión, ¿no? Ahora, hay una cosa también por puntualizar, porque también hay otra cosa que confunde mucho acerca de los padrinos del matrimonio o testigos del matrimonio. Creo que tengo aquí una, si puedes poner nueva la diapositiva, Pablo, porque es la última que tengo con respecto a los, vamos a ver, el matrimonio, ¿no? A ver, solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el ordinario del lugar o el párroco o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos para que asistan, ¿ok? Hasta aquí con respecto al testigo cualificado, porque recuerden que los ministros son los esposos, ¿no? Los ministros son los esposos del matrimonio. Ya el ministro no es el sacerdote, ni el diácono, ni el obispo, somos ministros, testigos cualificados. Tiene que ser ante el ordinario, que puede ser el obispo, puede ser el vicario episcopal, ¿no? O el párroco, o un sacerdote, un diácono delegado por uno de ellos, ¿ya? Por si acaso esos matrimonios que se hacen en la playa y que no lo hace el párroco, ni siquiera un sacerdote delegado, por más cura que sea, por más sacerdote válidamente ordenado que sea, el matrimonio no es válido. Hay que tener cuidado. Y otra cosa, ¿no? Entonces, testigo cualificado y ante dos testigos, de acuerdo con las reglas establecidas en los cánones que siguen, y quedando a salvo las excepciones de que se traten los cánones que ven allí, que ya pues será en otro momento. Ahora, se entiende que asiste al matrimonio solo aquel que estando presente pide la manifestación del consentimiento de los contrayentes y le recibe en nombre de la iglesia, ¿ya? Eso, ¿no? Eso es lo que no debemos olvidar. Ok, entonces, vamos, en el derecho canónico y en los rituales no habla de padrinos propiamente. O sea, el matrimonio propiamente no tiene padrinos presenciales. O sea, los padrinos que actúan de padrinos por costumbre, por cuestión consuetudinaria, son los testigos presenciales. ¿Ok? Entonces, siendo esto así, o sea, el documento decía si es que una persona transexual puede ser testigo, puede serlo. ¿Por qué? Porque para ser testigo no te piden otra condición más que estar presente y atestiguar que estas personas se están casando. Ahora, al menos aquí en el Perú, existe esta costumbre de que haya padrinos de matrimonio. Bueno, eso ya dependerá del ordinario del lugar qué determinaciones da, ¿no? En todo caso, si es que al menos, por ejemplo, en la prelatura de Moyobamba, el mismo obispo decía, pues las condiciones las mismas que para un padrino de bautismo y de confirmación. Pero hablando legalmente, pues no existe esa figura en el matrimonio en sí, o sea, hablando como algo escrito, sino que es como algo ya consuetudinario, algo ya como costumbre, ¿no? Que ha habido en nuestros pueblos. Lo que sí dice es un testigo. Entonces, un transexual puede ser testigo presencial, sí, porque no se pide otra condición. Incluso hasta un ateo puede ser testigo presencial, porque tiene que atestiguar, ¿no? Eso, ¿no? Me refiero al testigo que está presencialmente en la celebración, ¿no? Por eso se pide dos testigos
dentro de la celebración del matrimonio, de lo contrario es inválido, por defecto de forma. ¿No? Yo no soy experto en derecho canónico, pero sé que por defecto de forma, si es que falta un testigo presencial, ¿no? Y no es inválido, ¿no? ¿Ok? Entonces, para aclarar un poquito con respecto a esto de los testigos, una vez en alguna oportunidad, con respecto a los niños nacidos de vientre de alquiler o a través de inseminación o de in vitro, ¿no? Lo que sea, fecundación artificial, me decía un amigo, ¿tú bautizarías a un joven, a un niño, que pipeta, le dijo él, ¿no? ¿No? Que nace. Y digo, sí, porque es un ser humano, ¿no? O sea, puedo, ¿no? Bautizarle. Si yo veo que se dan las condiciones, lo puedo bautizar porque es un ser humano, ¿no? Pero vamos también al contexto, si hay las condiciones, como dije, ¿no? De que estas personas de las garantías de la educación, ¿no? Hubo un caso parecido en el año 2014, su antigua presidenta de ustedes, Cristina Fernández de Kirchner, ¿ya? Fue madrina, ¿no? En el 2014 de dos mujeres lesbianas que habían ido a bautizar en una iglesia a su hija, ¿no? Se desató una polémica y es claro que esta cuestión no solamente se trata ahora, sino se trata de ese tiempo cuando yo era estudiante recién de teología y tratamos esto en las clases y el mismo profesor decía lo mismo que yo, o sea, se tienen que dar las garantías de que esta persona sea educada en la fe cristiana conforme vaya creciendo, ¿no? Y él decía, al menos la madrina, y todos decíamos, pero la madrina es la presidenta de Argentina, y él decía, bueno, ya, ¿qué se va a hacer? Pero claro, obviamente no había garantías, ¿no? Quizás para que esta persona sea educada en la fe cristiana. Ahora, yo no sé cómo será el caso de estas dos jóvenes y con esta niña, ¿no? Que fue bautizada, que ahora debe tener sus 6 o 7 años, 8 años, no lo sé, ¿no? Pero ojalá pues haya encontrado una persona que le haya hecho esta suplencia, ¿no? Como dice en la comunidad cristiana, de educarle en la fe, ¿no? Claro, con respecto al Monseñor Strickland, yo también estaba hablando con algunos sacerdotes, claro que uno comienza a pensar, ¿no? Claro, eh, a unos los castigan de una manera muy intempestiva y a otros les tienen mucha paciencia, ¿no? Y es una de las cosas que yo digo, pero si se va a sancionar a alguien, que sea de la misma forma como se puede sancionar a otros. O sea, si hay otros que incluso, como dice Pablo, han blasfemado y no le han caído una sanción, ni siquiera una advertencia, como a este obispo que pues en su carta no dice nada en contra, no falta respeto al Papa, ni siquiera ningún obispo, simplemente está remarcando que hay que defender el depósito de la fe ante estas reuniones que se tuvieron en Roma, pues pienso que no es justo, ¿no? A mi parecer, ¿no? Que haya habido este tipo de sanción, ¿no? Para los que preguntaban, el Monseñor Strickland sigue siendo obispo, sigue siendo sacerdote, simplemente ha sido pasado a ser emérito, algo así, ¿no? Cuando destituyen a un obispo, simplemente lo que se le quita es la potestad de jurisdicción, ¿no? Pero el munus santificandi y el munus docendi siguen, ¿no? Puede ser un obispo que viva en un convento, pero que a la vez administre sacramentos, que haga la misa, lo que confirme, siempre y cuando el ordinario del lugar le dé permiso. O sea, sí puede, o sea, ejercer como sacerdote, sigue siendo obispo, solamente que ya no tiene la potestad de jurisdicción sobre una diócesis, ¿no? Lo que pasa cuando alguien llega a los 75 años, ¿no? Un obispo. Bueno, son tiempos difíciles y un poco confusos, pero tener en cuenta que no caer en los extremos, no caer en el extremo de aquellos que acusan al Papa de hereje, porque un Papa no puede ser hereje por definición, no puede ser hereje, ¿no? Ni tampoco caer en el otro extremo de una misericordia infundada, ¿no? Del permisismo, de pensar de que Dios acepta a todos como son, pero sin pedirles conversión tampoco, ¿no? Entonces, hay que estar siempre en el punto medio, siendo muy críticos, pero también sin caer en el extremo de condenar todo lo que pueda decir el Papa o el dicasterio tal o cual, ¿no? Hay que tener mucho tino, ¿no? Y yo entiendo que quizás los nombramientos que ha hecho su santidad no hayan sido de todo conformes, ¿no? Para nosotros, al menos yo no estoy de acuerdo que haya nombrado a este obispo de ustedes, ¿no? Le dicen Tucho, ¿no? No sé cómo su nombre, Víctor Fernández, ¿no? Por los antecedentes que tiene, pero bueno, o sea, el que guía a la iglesia es el Espíritu Santo, ¿no? Y como dice, Dios escribe derecho en renglones torcidos, entonces, si permite a veces estas cosas es porque viene un mayor bien más adelante.
y eso hay que tener esperanza, ¿no? Así que sigamos firmes en la iglesia, no se me vayan de la iglesia porque sería el peor error de todos. No, más bien, como hacía San Francisco de Asís, ayudó en la reformación de la iglesia, pero desde dentro, ¿no? No se fue. Bueno, espero que haya quedado claro lo que he dicho y pues ánimo, ¿no? Un saludo al doctor Rafael Cabrera, ¿no? Que es de Vida Humana Internacional, también al profesor Daniel Chigel, ¿no? Un gran saludo para ellos. Bueno, gracias. Gracias, padre. Bueno, ya vamos cerrando. Creo que está clarísimo por parte de ambos. Horacio, lo que quieras para concluir. Simplemente que agradezco la oportunidad de estar aquí aprendiendo del padre y de usted, profesor Pablo, y saludando a todos nuestros amigos, en especial al doctor Shigen. Creo que son tiempos complejos para un católico, sobre todo un católico que esté iniciando un proceso de formación. Es muy difícil para algunos. Voy a dar dos notas concretas. Algunos que estamos batallando contra el paganismo panteísta de Baruch Spinoza desde hace tiempo, entendiendo lo que es el ecologismo más allá de la simple propaganda de cuidar el planeta, se nos hace complejo defender la fe en estos tiempos. En tiempos donde hoy, por ejemplo, salió a la luz que el Vaticano ha decidido apostar a la empresa Volkswagen. No voy a hablar ni siquiera aquí lo que es la empresa Volkswagen porque no nos llevaría el tiempo. No crean que es la panacea del emprendimiento privado y la libre competencia que busca lo mejor para la humanidad porque no conocen lo que es el grupo Volkswagen. No conocen el grupo Volkswagen. Y tampoco me voy a poner a explicar acá lo que son los 15 mitos de los autos eléctricos. Entonces, pareciera que para el Vaticano hoy el ecologismo es dogma de fe. De hecho, los autos eléctricos está demostrado, más allá que los ecologistas con todo el presupuesto que tienen en la ONU dicen lo contrario, el auto eléctrico contamina más que un auto convencional, desde lo que es la huella de carbono, desde el punto cero hasta lo que es la finalización de la vida útil de cada vehículo. No en vano, al día de hoy se sigue utilizando un Ford Falcon en Argentina, un auto eléctrico a los 3 o 5 años en el mejor de los casos, tiene que ser desechado por completo y no puede ser reutilizado en sus partes. Por solo mencionar un aspecto. Es complejo. Es complejo porque pareciera ser que uno de repente es anticatólico por denunciar el ecologismo. Y uno se pregunta, incluso como católico, en los últimos documentos oficiales, y no voy a hablar ni siquiera de encíclicas, documentos oficiales, ¿cuánto se ha hablado del infierno y los pecados, como han hablado tantos papas en 2000 años? No es que se habló los primeros 3 siglos y que luego el resto de los papas dijeron, no se preocupen, está todo explicado allí. Muchos papas, incluso en el siglo XX, seguían hablando de la presencia del maligno en la tierra. Muchos papas durante el siglo XX seguían entendiendo la necesidad de confirmar la existencia del infierno, la necesidad de confirmar lo que es la virtud moral. Hoy, sinceramente, si uno no estuviese dentro de lo que es el ambiente de formación católica, a la persona promedio, ¿qué le llega hoy del catolicismo? ¿Los pecados ecológicos o los principios fundamentales de la fe, como entender qué es el libre albedrío en armonía con la providencia divina? Entonces, yo entiendo lo que es un tiempo de perplejidad. Yo entiendo lo que es un tiempo de angustia, de incluso sentirse perseguido a veces hasta por los propios sacerdotes. Yo no me olvido lo que me sucedió a mí en México, a mí y a tantos más, donde desde la propia Iglesia Católica, por tener una visión más conservadora, fieles y sacerdotes, se nos persiguió, se nos inventó falsas denuncias, se nos atacó a la persona. Entonces, esto incluso recordando lo que dijo el propio Papa Pablo VI, el humo de Satanás se ha infiltrado por las rendijas de la Iglesia. Entonces no podemos desconocer lo que la propia Iglesia enseña. No podemos desconocer la propia historia de la Iglesia, donde se sabe que masones y enemigos se han infiltrado a seminarios para alterar lo que es el depósito de la fe. Y sabemos que no van a prevalecer, pero aún así
habrá una guerra, necesariamente. Está escrito en la Biblia, habrá una guerra. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta complejidad. Sin ir más lejos, recién estaba viendo la página del padre Olivera Rabasi. Voy a leer solo el titular. Nuevo rito amazónico, eliminación del celibato, diaconisas, mujeres sacerdotisas, chamanes y demás hierbas amazónicas. Y esto surge en la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Esto no surge en lo que es la reunión interanual de pastores luteranos. Esto no surge en el posgrado de Oxford en ocultismo, que ya lo estuvimos trabajando en mi canal. Esto no es algo que surge de la uva que viene a pretender establecer un sincretismo. Estos ritos amazónicos incluso ya fueron oficiados por la propia iglesia en México. Y lo digo porque tuve conocimiento directo de mi última gira allí. Entonces, a los que han propuesto esto, yo no digo que su santidad ni el depósito de la fe, la iglesia como cuerpo místico de Cristo vaya a avalar esto, pero ciertamente que sí hay parte de la curia que lo ha propuesto. Esto no fue propuesto por el youtuber Horacio Justo. Entonces, yo lo que quiero y remarco y exalto una vez más y hago hincapié en este mensaje. Piensen nuevamente en el ejemplo que di de mis hijas. ¿Qué es más agraviante? ¿Qué es más agraviante? No estoy negando el agravio. Es entender y que me ayuden a entender el sentido de justicia y me abra cualquier corrección fraterna. ¿Qué es más agraviante? Que mi hija me diga, papá, sos un loquito que merece sanción porque hay que respetar conforme el cuarto mandamiento a la autoridad. O que mi otra hija me diga, papá, sos el mejor del mundo, pero que luego diga, todos los justos no saben nada de la vida. Yo les voy a venir a modificar acá lo que deben haber enseñado de generación en generación. Que diga, mi madre, no importa, no vamos a hablar de mi mamá, que sería mi esposa, no vamos a hablar en este caso de la Virgen María, vamos a hablar de lo que nos enseña la Gaia, la Madre Naturaleza, la Pachamama. ¿Qué es más agraviante? ¿Ignorar a la Virgen María en pos de la Pachamama, la Madre Naturaleza, la Gaia con estos rituales? ¿O atacar directamente a mi persona? ¿Dónde hay más peligro de herejías, cismas, rebeldías? ¿Cuando se ataca a la persona o cuando se ataca directamente el magisterio, la tradición y la verdad revelada? ¿Es más importante Horacio Justo o la familia Justo? Porque uno cuando empieza a entender la diferencia entre ser cabeza de familia y ser la familia, se empieza a entender lo que es la división de cada entidad. Yo no niego que soy cabeza de familia, porque de hecho lo soy, con mi esposa, con mis hijas. Yo no niego mi rol, pero entiendo que no es lo mismo ser la cabeza que ser todo el cuerpo, que incluye también el corazón, la historia, la biografía, la biología. Entonces, a mí me queda esta inquietud, a mí me queda esta duda, porque también se está agraviando el magisterio y la tradición con estos nuevos intentos de arremeter en contra del cuerpo místico de Cristo, concretamente con lo que fue el Sínodo de la Amazonía. Lo que sucedió en el Sínodo de la Amazonía, concretamente que fue subir símbolos paganos al altar, en otra época hubiesen sido juzgados por herejes. Entonces yo acá tengo por lógica, y lo digo como docente de lógica, claro, no soy sacerdote, no soy alguien formado en teología, solamente puedo opinar de lo que sé. O la iglesia se equivocó a tiempo atrás cuando juzgaba por herejías estas prácticas, o la iglesia se equivoca ahora, o quizás también sea posible, la iglesia cambia, o al menos cambia el criterio de verdad. No sé. Lo cierto es que para muchos, y sobre todo los que abrazamos la tradición, nos resulta complejo entender, y no por eso nos apartamos. Plantear una duda de nos cuesta entender no es somos los hijos rebeldes, estamos en cisma, estamos
por fuera de la comunión cuando estamos rezando por el Papa y pidiendo por las intenciones del Papa en cada misa. No desconocemos que la silla de Pedro está legítimamente ocupada. Lo que simplemente planteamos como hijos, y lo planteo como si fuese mi hija menor, o mejor dicho, lo planteo como si fuese el ejemplo de mi hija mayor, es: acepto tu sanción disciplinaria, pero padre, quiero entender, ¿acaso hubiese sido menos ofensivo si en vez de decirte loquito en la mesa, hubiese rayado las paredes y quemado tus libros? ¿Acaso hubiese sido menos ofensivo eso? Es simplemente para entender y sobre todo para reflexionar, y agradezco la oportunidad que se generen estos espacios de diálogo para que entre todos podamos ayudarnos a llevar adelante con amor y con alegría la cruz que Dios nos ha dado para la salvación. Así es. Bueno, Yo recuerdo, sí, ahora, no, dale. disculpa que te corte, Dale. porque claro, yo como cuando era párroco allá en Salamanca, bueno, en algunos pueblos de Salamanca, que eran 7, en un específico hice el proceso sinodal porque me lo pedían. Y cuando comencé a conversar con las mismas personas, ¿no?, de ese pueblo, en su mayoría ya mayores, ¿no?, de 60 años, claro, había algunos jóvenes también, 1 o 2 jóvenes, ¿no? Esto lo compartía con un compañero mío de estudios allá de Salamanca. Me he dado cuenta, le decía, que las mismas personas con las que hablaba no mencionaban el tema de por qué no aceptamos sacerdotes mujeres o diaconisas, o por qué no damos más apertura a la comunidad LGTB, sino lo que más hablaban, yo le digo a este amigo, es la añoranza de por qué ahora los jóvenes ya no están asistiendo a la iglesia, qué podemos hacer con la iniciación cristiana. O sea, ya comenzaban a hablar de eso, ¿no? Que antes había más afluencia, desde pequeños nos educaban. O sea, la inquietud, ¿a qué voy? De muchas personas de iglesia, de nuestras parroquias, ¿no? O incluso puedo decir un término que quizás no puede ser de la devoción de muchos, ¿no?, de las comunidades eclesiales de base, ¿no?, que se usa mucho aquí en Hispanoamérica, casi no se mueven en esas ideas que te quieren imponer algunas personas de la jerarquía, ¿no? Algunos sacerdotes, algunos ideólogos de la liberación, ¿no? Teólogos de la liberación o de otra corriente parecida, ¿no? Ellos más se preocupan porque la fe sea vivida, ¿no? Y eso es lo que yo pude entender del pueblo, o sea, del pueblo llano, que podríamos decir, de aquellos que quizás no tendrán todo el conocimiento teológico o filosófico que uno pueda tener, pero ellos dicen, no, hay que amar a Dios, la fe, hay que vivirla. Entonces, yo pienso que la iglesia sigue en pie gracias a estas personas, ¿no? Que en su sencillez entienden, ¿no?, que tienen que vivir conforme a lo que el Evangelio dice, ¿no? Conforme a lo que la iglesia enseña. Hay esperanza, sí, hay esperanza. O sea, mientras haya un buen católico y haya, como dice Sergio Salomón, haya buen párroco, no, todo irá bien, ¿no? Y por eso hay que orar para que haya una reforma, o se vuelva una reforma en la formación sacerdotal, en la formación también de los religiosos, y en la formación y en la iniciación cristiana, ¿no? Hay que hacerlo más carismático, más mistagógico, encarado más al misterio, aprender de nuestros hermanos orientales, católicos orientales y ortodoxos, con respecto a lo que es la contemplación del misterio, ¿no? La teología y la teología apofática, ¿no? La teología negativa, ¿no? Es algo que también se puede aprender de ellos, ¿no? La contemplación del misterio para, pues, no racionalizar todo, ¿no?, sino contemplarlo y dejarse envolver por el misterio. Bueno, inspiración. Aquí lo dejo porque ya es muy tarde en Argentina. Bueno, padre Horacio, muchísimas gracias por exponer tan claramente sobre estas dudas. Creo que da para otro vivo también, quedan preguntas, quedan reflexiones para poder ir pensando todo esto. Justo yo tenía preparado lo de los autos, la cuestión del Vaticano, y justo cuando Horacio habló lo pude poner. Agradezco a los que han contribuido, a Sergio, a Sandra. De esta manera se sostienen este tipo de canales con la contribución de todos ustedes. Este vivo va a quedar ya en el canal. Le pido por favor que los puedan dar like si les gustó y compartirlo para que llegue a más personas. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo vivo. Así que padre, te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Lo mismo Horacio, como siempre. Nos vemos en la próxima.